Para mí es la felicidad más grande. Desde niño yo siempre lo dije y siempre ha sido así. Mi mayor felicidad es trabajar en familia, trabajar con mi papá, trabajar con mi hermano. Yo creo que no pude haber sido más bendecido. Es un gran reto llevar una empresa familiar. Aparte de que trabajamos en familia, también tenemos el compromiso de dar empleo a la comunidad. ¿Qué tal? Me llamo Juan Carlos Martínez, somos Forestal RM y este es nuestro tercer aniversario. Empezamos en la industria maderera por necesidad y yo me acuerdo mucho el primer día que llegué a trabajar con papá, tenía cerca de 16, 17 años y cuando yo vi el primer tráiler de madera le dije, oye, ¿de dónde viene? Ya me comentó, no, que de un aserradero, que hacía asá. Y me metí a YouTube y me puse a ver videos y me encantó el proceso de los aserraderos. Y desde ahí le dije, oye, un día hay que tener un aserradero. Si ya estamos vendiendo madera, pues ¿por qué no ser la raíz también, verdad? Mi papá me decía, me duele la cabeza nada más de que me digas cómo vamos a tener un aserradero. Me dice, no sabemos nada de madera, no tenemos ni un conocimiento, no sabemos nada. Eso fue en el 2018. Por ahí del 2019, 2020, que di con Carlos Woodmeister. Me acuerdo que nos llevó a Guadalajara, a mí y a mi hermano, a ver un aserradero. Y fue cuando ya se nos empezó a abrir más el mundo, ya empezamos a ver cómo funcionaba. No teníamos ni idea. Empezamos a abrir nuestra visión y yo creo que fue como a los 2 años que se concretó la primera venta, pero ese fue nuestro primer acercamiento. El 85% de nuestra maquinaria es Woodmeister. Tenemos la línea de tarima. Empezamos con las SBS, la TBS, las reserradoras. Tenemos por aquí atrás una desorilladora. Tenemos el aserradero acostado, el LX 250. Nosotros ahorita nos especializamos en la venta de tarima, madera para tarima y de polines. Todo lo que viene siendo madera para construcción, madera para carga, madera para embalaje. Esa es nuestra especialidad. Es una responsabilidad muy grande, primeramente con mi familia, con mi papá, con mi hermano, mi mamá. Es una responsabilidad muy grande y también una responsabilidad muy grande socialmente porque pues, de nosotros dependen muchas familias. Buscamos ser una fuente de apoyo para toda la comunidad que nos rodea y sentimos que en la industria maderera es una buena forma de aportar nosotros. Somos fuente de empleo, gracias a Dios, somos fuente de prosperidad, damos mucho trabajo y pues eso es lo que realmente importa, contribuir a la sociedad. Mi mayor felicidad es trabajar en familia, trabajar con mi papá, trabajar con mi hermano. Obviamente hay problemas, obviamente hay diferencias, pues no somos perfectos y cada quien tiene su manera de resolver las cosas, pero siempre con respeto, siempre obviamente respetando la jerarquía, respetando a mi papá, que ahora sí que a él le debemos todo, y respetando también a nosotros, entre mi hermano y yo. Los problemas ahora sí que se separan trabajo, familia. Pues agradecer a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, a nuestros proveedores, a todos los que nos han brindado la confianza y ojalá que este año y los que sigamos trabajando en equipo para seguir creciendo y que la industria maderera en Durango, en Monterrey, siga creciendo. Todo esto que está pasando, poco o mucho, fue un sueño. Fue un sueño en algún momento, fue un sueño por muchos años.
un sueño que nunca se me salió de la mente. Hace años no había una manera, no existía una posibilidad de que esto sucediera. Sin embargo, con el esfuerzo, con el sueño siempre en la mira, todo se puede lograr.